Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de los jueces. Estamos sobre todo ya entrando en los capítulos, en los versículos, estamos procurando ir haciendo una exégesis, sirviéndonos también, como siempre, de las ciencias auxiliares. Lleva que siempre es necesario tener otros instrumentos para poder entender el aspecto arqueológico, el aspecto histórico, el aspecto lingüístico, el aspecto semiótico, todo lo que se refiere entonces a aportes que nos dan la ciencia para entender cuál es la intencionalidad del autor sagrado. La Biblia siempre se escribe dentro de un contexto histórico y por eso también el libro de los jueces nos está regalando una teología magnífica que al final de cuentas siempre nos está hablando y nos está pidiendo un compromiso comunitario. No nos olvidemos que toda la Biblia se escribe para una comunidad. Upea la finalidad, upeo toda la yapina, upea la enseñan de peleque, pentende que peicuaque, epa enseñan de peñande yara, pepe verán, guape pendere coe, pendere tame, pende familia, pube a peixa. En el fondo es esto, este es el sentido principal, ¿verdad?, de lo que nos presenta día a día la palabra de Dios. Bueno, ahora entonces nosotros queremos continuar con este estudio, con esta lectura del libro de los jueces. Hemos iniciado con el capítulo 1 del 1 hasta el 8. Ahora vamos a seguir desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Aquí nos habla después de la ocupación progresiva de Canaán, nos decía de esa penetración de los israelitas en Canaán. Ahora, con una manera específica, nos habla de la conquista de Hebrón. Y aquí justamente después nosotros sabemos que está la tumba de los patriarcas, conocida de esta manera. Siempre lo que significa la tumba, siempre lo que significa donde están los restos, los huesos de las personas, de la tribu, de la nación, del pueblo, significa que esa tierra nos pertenece. No nos olvidemos que tenemos que entrar y tenemos que entender la cultura, ¿verdad?, de una nación. Es decir, allí donde está el cuerpo, ¿verdad?, de esa persona amada de la tribu, del clan, es lo que a nosotros nos identifica después con ese lugar y con esa tierra. Por eso nosotros lo sepultamos aquí en este lugar. Es interesante, ¿verdad? Incluso hasta ahora muchos, cuando, no sé, su papá, su abuelo fallece y dicen, no, es interesante, ¿verdad? O sea, en ese lugar de origen. Y muchos lo vuelven a llevar, ¿verdad?,
a ese lugar de origen, donde nació, donde se crió. Vivió mucho tiempo después fuera, pero cuando muere, entonces sus restos mortales son llevados a ese lugar. Así también, interesante, podemos mirar un poco, pero justamente como termina el libro de Josué, nos vuelve a decir que ellos tenían consigo los restos de José. Los restos de José, estamos en el capítulo 24, versículo 32, si quieren mirar el libro de Josué, terminaba así. Los huesos de José, dice, que los israelitas trasladaron desde Egipto, fueron enterrados en Siquén, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, y que había pasado a ser propiedad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en Gibeá, ciudad situada en la montaña de Efraín, que había sido entregada a su hijo Pinjas. Entonces, ¿por qué te dice que fue enterrado en ese lugar? ¿Por qué se dice que los huesos de esa persona se encuentran en ese lugar? Y justamente, como decíamos, porque todo lo que significa el cuerpo ya muerto, los huesos que son enterrados en un lugar, te dan la, ¿cómo podemos decir? Te dan la autoridad, ya es ¿verdad? Para decir, o sea, yo puedo decir con autoridad que esta tierra, que este pedazo de suelo nos pertenece a nosotros. Esta tierra es nuestra. Justamente cuando Abraham compra aquellas famosas cuevas de Macpelá, es para decir que la tierra prometida, este lugar donde nosotros estamos, nos pertenece a nosotros. Y así entonces vemos que después los huesos de Jacob, los huesos de José, en este caso en el Génesis encontramos también la otra partecita. Vamos a mirar un poco cuando muere justamente Jacob, ¿verdad? Los restos también, y le pide luego, su papá le pide luego, ¿verdad? O sea, le dice a su hijo, por favor, ayude a Jacob, ¿verdad? Entonces están los funerales, la muerte de Jacob. Miren un poco en el capítulo 49, versículo 29 en adelante del Génesis. Luego les dio esta orden, miren, y esto se nota que es algo agregado posteriormente, es una glosa. Yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos, dice Jacob a toda su familia. Entiérrenme junto con mis padres en la caverna que está en el campo de Efrón, elitita en el campo de Macpelá. Le mandaba. Ahí ese campo había comprado justamente Abraham, frente a Manré, en la tierra de Canaán, en el campo que Abraham compró a Efrón, el hitita, para tenerlo como sepulcro familiar. Allí fueron enterrados Abraham y Sara, su esposa. Allí fueron enterrados Isaac y Rebeca, su esposa. Y allí también sepulté a Lía. Ese campo y la caverna que hay en él fueron comprados a los hititas. O sea, un hombre upona de todos los detalles. ¿Por qué? Porque con esto te estaba diciendo que esa tierra verdaderamente les pertenecía a ellos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Coincidiendo con la fiesta de la Sagrada Familia, el Papa publicó una carta a los matrimonios con consejos, reflexiones y propuestas prácticas. Vuole essere il mio regalo di Natale per voi sposi, un incoraggiamento, un segno di vicinanza e anche un'occasione di meditazione. È importante riflettere e fare esperienza della bontà e della tenerezza di Dio che con mano paterna guida i passi degli sposi sulla via del bene. La carta reconoce las dificultades que la pandemia ha creado a las familias. Les lanza una propuesta para reparar las relaciones que se hayan herido, un camino que pasa por la oración, la paciencia y la capacidad de escuchar. Ogni giorno in famiglia bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare conflitti e difficoltà. È la sfida quotidiana e si vince con il giusto atteggiamento, con le piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli delle nostre relazioni.
El Papa propone a los matrimonios que salgan de su zona de confort para amar y perdonar a su pareja, y de nuevo subraya el valor de 3 palabras: por favor, gracias y perdón. Francisco además les pide que vivan con entusiasmo su vocación familiar entre ellos mismos, con sus hijos y con la Iglesia. La carta llega en el marco del Año de la Familia Amoris Laetitia, que concluirá el 26 de junio con el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. El mes de abril inició con las principales ceremonias de la Semana Santa. El Jueves Santo por la mañana el Papa presidió la Misa del Crisma, que en 2020 había sido cancelada por la pandemia. El Viernes Santo, por segundo año consecutivo, el Vía Crucis fue en una plaza de San Pedro vacía. Las reflexiones, en esta ocasión, fueron escritas por adolescentes que expusieron sus desafíos, miedos e ilusiones. El domingo el Papa impartió la bendición Urbi et Orbi. Fue una ocasión más para pedir a la comunidad internacional un esfuerzo mayor para llevar las vacunas a todo el mundo, sobre todo a los países más necesitados. Esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. También rezó por la paz en muchos países asolados por la guerra y la violencia. Citó el caso de Myanmar, Ucrania, Siria, Yemen y Haití. En el Domingo de la Divina Misericordia, el Papa celebró misa en el santuario que hay en Roma. Entre los presentes había presos de varias cárceles de Roma y pacientes de hospitales cercanos. Hoy rappresentante alcune realtà nelle quali la misericordia si fa concreta, si fa vicinanza, si fa servizio, attenzione alle persone in difficoltà. Vi auguro di sentirvi sempre misericordiati per essere a vostra volta misericordiosi. El Papa tuvo un encuentro privado con el primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri. El político señaló más tarde a través de Twitter que el Papa le confirmó su deseo de visitar el país una vez que se hubiera formado el gobierno. Francisco también visitó el centro de vacunación que el Vaticano organizó para personas sin recursos y pasó un rato con ellos. En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el 26 de abril, el Papa ordenó a 9 sacerdotes de los seminarios de Roma. En abril también anunció 2 cambios importantes del sistema legal del Vaticano. El primero fue la introducción de medidas anticorrupción entre los oficiales del Vaticano. Las nuevas medidas exigieron que todos los empleados no tengan procesos penales abiertos ni intereses en empresas no alineadas con la doctrina social de la Iglesia. El segundo cambio fue la abolición de algunos privilegios para cardenales. Concretamente, el Papa dispuso que no sean juzgados por un tribunal especial, sino que pasen por el mismo proceso que cualquier otro ciudadano del Vaticano o empleado acusado de cometer delitos. Estos cambios fueron anunciados justo cuando se estaban investigando inversiones sospechosas realizadas por la Secretaría de Estado, en las que estaba supuestamente involucrado el cardenal Angelo Becciu. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes,
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque
qué grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Después de hacer esta breve introducción sobre lo que significa el poseer la tierra y el que te da autoridad, decíamos. O sea, yo puedo decir con autoridad que esta tierra nos pertenece porque aquí están enterrados los restos, los huesos de ese clan, de esa familia, de los patriarcas, de los más importantes de la tribu, de la nación. Nosotros ahora vamos a leer un poco desde el versículo 9, capítulo 1 de los Jueces. Luego la tribu de Judá fue a combatir contra los cananeos que habitaban en la montaña, el Negev y la Shefelá. Judá avanzó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. Hebrón se llamaba antiguamente Kiriat Arba y derrotó a Sesai, a Jimán y Talmai. Desde allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Aksá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz, y su hermano menor de Caleb, y éste le dio como esposa a su hija Aksá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, éste le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo. Le respondió: ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Esto mismo nosotros también ya habíamos leído, ¿verdad? Habíamos reflexionado desde el libro de Josué, capítulo 10. Miramos un poco el capítulo 10 desde el versículo 40 en adelante, ¿verdad? Cuando viene y le pide la misma cosa, ¿verdad? Entonces le dice así, cuando es la recapitulación de las conquistas realizadas en el sur. Así Josué, dice, conquistó toda la región, la montaña del Negev, la Shefelá y los declives de la montaña con todos sus reyes. No dejó a nadie con vida, sino que consagró al exterminio a todos los seres vivientes, como el Señor, el Dios de Israel, le había ordenado. Josué conquistó desde Kadesh Barnea hasta Gaza y toda la región de Goshen hasta Gabaón. En una sola campaña se apoderó de todos estos reyes y de sus territorios, porque el Señor, el Dios de Israel, combatía a favor de los israelitas. Finalmente, Josué regresó al campamento de Gilgal, acompañado de todo Israel. Bueno, esta entonces es la conquista de toda esta región, de toda esta partecita. Fíjense también en el 36,
cuando nos habla de Hebrón, que justamente ahora nosotros vamos a ver. Después Josué con todo Israel subió de Eglón, ¿se acuerdan? Eglón a Hebrón, que también acabamos de leer y estudiar en el curso anterior de este programa. La atacaron, la tomaron y pasaron a filo de la espada a la ciudad, a su rey y a otras ciudades y a todos los seres vivientes que había en ella. Josué no dejó a nadie con vida, sino que hizo con ella lo mismo que había hecho con Eglón. Consagró al exterminio de la ciudad y a todos los seres vivientes que había en ella. Entonces aquí estamos encontrando lo que sucede con esta conquista de Hebrón. Y aquí tenemos de nuevo esta misma narración. Bueno, estábamos diciendo nosotros que ahora vamos a ir mirando cada una de estas ciudades. Recordemos que para ellos el hecho de la conquista queda sellada, marca y dice entonces, esta tierra nos pertenece. Recordemos que el pueblo de Israel está en camino. O sea, en esta historia de salvación, nosotros no tenemos que olvidarnos de los tres elementos, vamos a llamarlos así, objetivales, los que tenemos como goal, lo que tenemos como objetivo, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta. Justamente es lo siguiente, es el hecho de la tierra. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 12 del 1 al 13, ahí tenemos la síntesis, ¿verdad? Deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Yo te mostraré, le dice el Señor. Entonces, sobre el eje de dejar la tierra por una parte, Ur de los Caldeos y toda aquella región, como se le presenta a Abraham, ahora entonces el pueblo de Israel se pone en camino, pero tiene que ir a la tierra aquella que yo te mostraré, es decir, es la tierra, como nosotros le llamamos, la tierra de promisión, la tierra prometida al pueblo elegido. Yo te elijo a ti. Y entonces viene el segundo momento y el segundo elemento clásico característico, ¿verdad?, de esta reflexión bíblica que encontramos aquí, que es la preocupación de toda la Biblia en síntesis. Después de decirle y darle la tierra, aquella tierra que yo te mostraré, hay que hacerlo con paciencia, hay que caminar y hay que conquistar, pero yo te lo doy, le dice el Señor. Ahora viene el segundo y le dice, haré de ti un gran pueblo, haré de ti un gran pueblo. Aquí viene la cuestión de la descendencia, pero la descendencia no solamente como tener muchos hijos o procrear o llenar la faz de la tierra, como nos dice siempre Génesis, también en la creación. No nos referimos simplemente a este aspecto, sino que aquí, al hablar principalmente de la generación o principalmente de los hijos de la descendencia, se está refiriendo a este pueblo, que es un pueblo elegido, que yo te he elegido para que seas luz, para que traigas la salvación, para que saques a los otros pueblos de la ignorancia hacia el aspecto religioso o de la ignorancia hacia Dios. A través de ti, querido pueblo, querida descendencia, ellos tienen que conocerme a mí. Eso es lo que Dios le está queriendo transmitir con el pueblo elegido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces. Nosotros decíamos, y aquí no nos olvidemos, recordemos un poco lo elemental y lo fundamental como leitmotiv, idea central siempre de este libro de los jueces. Este libro continúa narrando, no nos olvidemos esto, lo que había sucedido después de la muerte de Josué. Es por eso que nosotros desde el principio decíamos, ¿verdad? Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor. Aquí ya hemos hecho nuestro estudio y habíamos dicho que aquí también se quiere explicar el porqué de la primacía de Judá sobre sus hermanos, que encontramos en varios lugares, ¿verdad? Donde siempre se presenta a Judá como el que lleva adelante la historia. Pero en realidad, dentro del contexto histórico, nosotros descubrimos que el único pueblo que después permaneció realmente en un desarrollo, en una posibilidad de continuar con la historia fue Judá. Porque ya con la invasión asiria en el 721, prácticamente Samaria y todas las 10 tribus de Israel habían desaparecido. Es lo que ellos le llamarán después, con esa mezcla
de esta gente le llaman samaritanos. Son los samaritanos, Samaria como capital. Y luego encontramos también el exilio en el 586, también que le sucede a Judá y a Benjamín, una porción, porque aquí estaban el reino del sur, era Benjamín y Judá. Entonces, cuando Benjamín y Judá, pero principalmente los judíos, ¿verdad? El nombre judíos viene de Judá, vuelven con la conquista de la Persia sobre Babilonia, entonces Ciro tenía una política totalmente diferente a la política de los babilonios, en cuanto que los babilonios lo tenían allí dentro, entonces lo hacían ciertamente trabajar y lo hacían producir, no como esos esclavos que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Con los grillos atados, golpeados, etc. Sino que en Babilonia tenían otra manera de controlar a los esclavos, pero también produciendo, ¿verdad? Produciendo. No hace falta estar ahí a punta de fusil o golpeándoles para que trabajen, sino que les dejaba que ellos produzcan, pero siempre dentro y a favor del pueblo babilonio. Ahora, cuando es tomada Babilonia, cae en manos de los persas, ciertamente que Ciro tiene otra política totalmente diversa. Él no quiere gente extraña. Entonces, lo primero que hace es liberar. Eso históricamente, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender con Ciro. Esta es la política. Entonces, los libera, los deja irse. Pero ustedes lo que tienen que hacer es después pagarme el impuesto. Nada más. Lo que yo quiero es el impuesto. Porque de cierta forma, seguramente que en su política, en su forma de pensar, él no quería revoluciones internas o problemas internos, porque algunas veces también esto podría suceder, ¿verdad? Dentro de una nación en que uno sabe bien que aquí se encuentra gente que no son, ¿verdad? De la misma tribu, del mismo clan, del mismo país, de la misma organización, del mismo imperio. Entonces son esclavos y entonces será que por ahí se nos pueden rebelar, se nos pueden venir en contra. Y por lo tanto tenía esta política, ¿verdad? Cada uno en su lugar, nosotros conquistamos, esto nos pertenece a nosotros geográficamente y ustedes al año tienen que pagar una tasa de impuesto para que vivan, entre comillas, vivan en nuestras tierras. O sea, al conquistarla, entonces ya los consideran tierras nuestras, ¿verdad? A pesar que eran las tierras originales de esos mismos pueblos, ¿verdad? Solamente con ese derecho que tiene el emperador, el imperio, sobre estas tierras de cobrar entonces el impuesto. Y entonces nosotros nos damos cuenta que todo lo que se narra aquí, estamos narrando, así como nos dice, después de la muerte de Josué, ¿verdad? En realidad. Aunque al final del libro de Josué pudiera parecer que la tierra prometida estaba ya conquistada, Jueces narra las batallas que fueron necesarias para continuar su conquista y su posesión. Y ahora por eso, desde este versículo 9, nosotros acabamos de leer la conquista justamente de Hebrón. Conquista de Hebrón. Pero atención, ya dijimos y hemos leído, hemos comparado con el libro del Génesis, la importancia de la conquista, entre comillas, de Hebrón, con nombre y apellido. Y encima es una de las primeras cosas o los primeros lugares geográficos que son conquistados, ¿verdad? Por la tribu de Israel. ¿Por qué? Y porque justamente ya hablamos, todo lo que es Macpelá, todo lo que significa esa región, que ellos dicen, hemos pagado el precio de esta tierra. Con eso nos está diciendo en realidad, y le está diciendo el autor sagrado a ese pueblo que reflexiona, esto nos pertenece a nosotros, lo hemos conquistado y no solamente lo hemos conquistado a la fuerza, lo que sea, sino que nosotros lo hemos comprado. Es interesante cuando justamente Abraham, eso lo encontramos en el Génesis, cuando Abraham compra esta porción, ¿verdad?, de la tierra, Abraham justamente se pone allí a dialogar, ¿verdad?
dialoga con quién, y dialoga con esta gente a quienes él está pidiendo comprar y enterrar en ese lugar. El hecho de que diga de que esta gente le venden a Abraham la tierra quiere decir, bueno, se dan cuenta que esta tierra ahora me pertenece. Este lugar ahora me pertenece. Incluso ahí a Abraham se le presenta nuevo nombre como el príncipe, lo máximo, ¿verdad? En el capítulo 23 podemos encontrar, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, la actual Hebrón. ¿Se dan cuenta? Esta es la que nosotros ahora vamos a leer y mirar un poco del libro de los jueces. ¿Por qué la conquista de Hebrón es tan importante entonces? Y es la primera, según el libro de los jueces, en ser conquistada. Tiene que haber algo. ¿Por qué no le pone a otra ciudad? ¿Por qué le pone en primer lugar, verdad? Le pone a Hebrón. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cuerpo y dijo a los descendientes de Het: aunque yo no soy más que un extranjero, se reconoce extranjero al comienzo, ¿verdad? Residente entre ustedes, cédanme la propiedad a alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Pero los descendientes de Het respondieron a Abraham: por favor, Señor, escúchenos. Tú eres un príncipe privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Fíjense que aquí, detrás de estas expresiones, encontramos expresiones que directamente nos están diciendo y nos están confirmando el lector, el que está allí leyendo, entendiendo, dice, verdaderamente esta tierra nos pertenece a nosotros, porque mirá cómo le ofrecieron a Abraham mismo, mirá cómo le consideran a Abraham. Pero ¿quién? Usted es un príncipe privilegiado de Dios. ¿Quién de nosotros se va a oponer de darte un lugar? O sea, esta tierra, bienvenido a esta tierra es tuya. Pero vamos a ver cómo continúa el diálogo, porque después le dice: Abraham se levantó inclinándose ante la gente del lugar, muy respetuoso Abraham. Insistió y dijo: si ustedes quieren que sepulte el cuerpo, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la caverna de Macpelá. Me venda. O lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo no compro, si yo no tomo posesión, si yo entonces ese lugar no me corresponde, ese lugar no es mío. Entonces aquí el autor sagrado te está queriendo decir que la tierra prometida verdaderamente pertenece al pueblo de Israel. Y miren, es Abraham el que está comprando. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Hebrón. Volvemos al libro de los jueces. Y justamente el libro de los jueces, ¿de qué nos habla desde el versículo 9? Y justamente la conquista de Hebrón, es decir, la vuelta a la tierra que nos pertenece. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, o lo que el pueblo de Israel está haciendo, no es otra cosa que volver a reconquistar la tierra que Dios mismo le había dado. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. No
Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy concluimos este año 2021. Es un día para agradecer, acción de gracias. Es el Te Deum, queridos hermanos, como acción de gracias. Acción de gracias por lo que hemos transcurrido a pesar de todas las dificultades, problemas, pandemias que hemos sufrido durante este año. Pero sin embargo, la gracia y la protección del Señor hoy nos tiene aquí con vida y es lo más importante. Son los vivos, dice la palabra de Dios, quienes te alaban, Señor. Y por eso nosotros alabamos a Dios y agradecemos haber transcurrido este año 2021. Y la palabra de Dios por eso hoy nos ofrece desde la carta de San Juan, la primera carta, capítulo 2, del 18 al 21. Están ungidos por el Santo Espíritu. Somos ungidos por Dios. Cada uno de nosotros quiere decir que estamos consagrados, que dice con la ungido. Ñande yara, ñande no iba a cuea, ñande yara, oyapo, ñande jehui, parte y posesión de su propia vida. Somos posesión de Dios, significa ser ungidos, ser consagrados a la vida de Dios. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. En realidad ya han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Y así continuó. San Juan y Pochilendo, porque hoy ya que en este año 2021 estaba en la olla por la escuela iba. Estaba en la mondaba después, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Es decir, el que es cristiano verdaderamente, queridos hermanos, no puede o no pudo haber actuado de esa manera. Pero ahora entonces, al dar gracias al Señor, cerramos un capítulo. Y sobre todo es un llamado para cada uno de nosotros, porque ñandeña mañana ella lleva, es un momento para reflexionar y es un momento para decir ante Dios, ñande yara, she ape añemoinere nondepe, she ñande yara ape ayeruren debe y catujanguay share mañaja ere, debo y ñande yara, baisha bashaya pacueco sherape. Pero soy agradecido. Aui lléveme ende porque she estamba e ponaba areconderea. Pero así también, queridos hermanos, aquí como San Juan nos habla y nos dice, fíjense que viene el anticristo. Pero no pensemos el anticristo como muchos piensan en un sentido apocalíptico. No, dice, siempre lo hubo. ¿Por qué? Porque el anticristo es aquel que está actuando contra Dios. Y tantas veces con nuestras actitudes y nuestra forma de ser y de no vivir como cristianos auténticos, somos los anticristos. Estamos en la hueque. Si es que nosotros no nos convertimos. Hoy 31 de diciembre cerramos una etapa en nuestra vida. Pero queridos hermanos, lo más importante, con esta esperanza, pasamos página para algo nuevo, donde Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Ñajenduken apeñan de yarañe. Ñajenduken apeñan de yara o yerurebañan de hayahuataken hayayapoken apeñan de yara o yerurebañan de. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente nos abra este año
2022. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos aquí reflexionando sobre el magnífico libro de los Jueces. Y aquí nos encontramos reflexionando sobre la conquista de Hebrón y nos preguntábamos por qué esta conquista de Hebrón, cuál es la importancia de la conquista de Hebrón, qué mensaje nos quiere transmitir esta conquista de Hebrón. Quiere decir que aquí se encuentran las raíces, en realidad, las raíces de la tierra prometida. Aquí se encuentran las raíces por las que nosotros decimos, dice el autor sagrado y la comunidad que está reflexionando, que esta tierra nos pertenece. Entonces te presenta, ¿verdad? Ahí como en Génesis 49, Génesis 23, cuando Abraham le tiene que dar sepultura a su esposa Sara, entonces él compra ese lugar. Toda la familia, la tribu de Het, ¿verdad?, hacen ese diálogo. Le dice, por favor, ayúdenme. Le pide también que intercedan ante él, ante Efrón, para que le pueda vender. Al comienzo le dicen, no, me están entendiendo. No hace falta, si tú eres un privilegiado de Dios. No, y por un tendeo feo, pero Abraham, o mejor dicho, el autor sagrado, lo que está queriendo hacer es demostrar y decir que verdaderamente esta tierra nos pertenece. ¿Y cómo podemos decir que esta tierra verdaderamente ahora le pertenece a Abraham y a su tribu? Porque Abraham
pagó lo que cuesta. Tampoco le dijo, MS te rebaja, MS te morondanga mire, Shan Aingoyeso we, Shan Digatumaiuila apagande. No, el precio justo es para que me venda la caverna de Macpelá, dice, estamos en el versículo 9 del 23, que él tiene en el extremo de su cuerpo, que me lo ceda por su valor real, para que no después vengan y me digan luego, orego vea, no me entra hoy de pecha, tibico, caminante hoy ya, pechante, ¿entendiste? No, a veces hay que vea, vea, hay que ayopa. Y entonces quiero que me lo vendan, ¿verdad? Por el valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Hebrón, que estaba frente entre los descendientes de Je, que tenía por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió Abraham: no, Señor, escúcheme bien, yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse ante la gente del lugar y teniéndolos por testigos dijo a Efrón, ya, aquí te dice, teniéndolos por testigos. Abraham que insiste, Abraham que dice, no, she da hipotai la regalo, luego lo menos, la neme moeno, she la título y yaguaina, ¿entendiste? Sí, hay puruga, hay que tu pepe, que esto, que aquello, no. Sea yo guarda ni boila o le vea pedazo mañana entonces ni oye yo se no pe él dice no pedazo mañana te oye que esto que le hacemos en él. Abraham volvió a inclinarse y teniéndolos por testigos. Esto también el autor sagrado quiere subrayar mucho para no decir no a cuánto digo pesa no entende imagina curia y año monguetas y pesa pesante no, aquí hay testigos. Y además mucha gente frente a quienes está hablando. Si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio. Te pagaré el precio. ¿De qué cosa? Del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa. Y Efrón respondió a Abraham, por favor, hay un tiro y afloje aquí, ¿verdad? El otro que solo le quiere regalar y este que dice, no, sea Giovanna, la semana sea Giovanna. Escúchame, Señor, el campo vale 400 ciclos de plata, pero ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y ante los testigos y los descendientes de Het pesó la cantidad que aquel le había fijado, 400 ciclos de plata, según el valor corriente entre los mercaderes. Es decir, que me lleve las 400 ciclos de plata, deja el yerurea, a lleva. Entonces ellos, bueno, han vive tranquilo socio, hoy vamos. Abre firmaba la acta, abre pasamos a hacer la escribanía ya firmamos, entonces pedasen baema. Esta es una forma, queridos amigos, atención lo que nosotros estamos reflexionando aquí, no nos olvidemos. Estamos hablando de la tierra prometida. Estamos hablando de una de las situaciones cruciales, ¿verdad? Por las que ellos estaban preguntando desde el exilio, ¿qué pasó con nosotros? ¿Por qué hemos perdido todo? ¿Qué nos ha sucedido? Hemos perdido la tierra. Y ahora entonces en esta reconquista lo que estamos mirando es, bueno, tenemos que reconquistar. Entonces tenemos que nosotros volver a entrar porque esa tierra nos corresponde a nosotros. Y entonces te hace toda la narración, ¿verdad? Y más aún te pone entonces para que sea un diálogo más ameno, pero no solamente porque nos gusta el ser ameno, ¿verdad? No ser caigüe, sino que porque es una necesidad imperiosa en este momento de mostrar y decir que esa tierra verdaderamente nos pertenece, pero a su cabalidad. No es que nosotros estamos viniendo a usurpar esa tierra. ¿Entendés? Yo vean ahí. La roñe monguetaba con Het y después con Efrón. Aupeaña de ya esa lleva que hay un tire y afloje entre los dos. Te doy, te compro, peasimba evana, pea la prometiande, pea la seibotada, ¿verdad? Hasta que después entonces se hace ese pacto, ¿verdad? De esa compra. Entonces, de este modo, el campo de Efrón y Macpelá frente a Manre, el campo
con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham. Pasó a ser propiedad. Entonces, no hay nada. Hay un camino delito, y tenían por testigos a todos los descendientes de Het que pasaban por la puerta de la ciudad. La testigo ha venido con eso. O si no, venga tú cualquiera, no vente hoy, vea, cañija, bebé, ya, vente hoy de palabras, apretado, orando y guaypa, a ver, por ahí, a ver, la testigo, a ver, mi gestón, ya, ojasa, y hoy, wow, ya, mira, qué bien. Abraham, esa tierra le pertenece al pueblo elegido. Por ahí va la cuestión entonces. Y entonces, Het, ¿verdad? Que estaban dentro de la puerta de la ciudad. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna. Y así, esta caverna del campo de Macpela frente a Mamre, en el país de Canaán, allí es donde se le va a enterrar. Así adquirió Abraham a los descendientes de Het el campo y la caverna que hay en él para sepulcro familiar. Entonces, eso es lo que nosotros tendemos y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Nos está diciendo claramente y nos está diciendo, ¿verdad? Aquí que esa tierra es nuestra, esa tierra es la que nosotros estamos recuperando. Pero no porque éramos de la gente o no porque venimos en son de guerra y no queremos saber nada. No, nosotros queremos volver a reconquistar algo que según la teología, el libro de los jueces que estamos hablando aquí, entonces le correspondía ya al pueblo judío. Es decir, ellos cuando están volviendo están queriendo recuperar la tierra. Ellos habían perdido todo, pero ahora entonces ellos están recuperando. El hecho de recuperar la tierra es lo elemental y lo fundamental, tanto en el libro de Josué como en el libro de los jueces. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.